Y bien, estamos ahora con Humberto Campodónico, quien es el presidente de Petroperú y ejecutor de una de las políticas que diferencian claramente a este gobierno de los gobiernos anteriores, digamos, que es la política referida al fortalecimiento del rol empresarial del Estado. Humberto, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal? Buenas noches y a todos los televidentes. Bueno, es clara la idea de que Petroperú ingrese ya no solamente a la distribución, sino también a la producción, incluso de petróleo. Se ha hablado hasta de exploración en algún momento, es decir, fortalecer a Petroperú de una manera notoria. ¿Por qué razón, siendo esas actividades que pueden ser desempeñadas por el sector privado? Bueno, Petroperú tiene una ley de fortalecimiento en el año 2006 que dice que la empresa puede participar en todos los sectores de la cadena de hidrocarburos, desde la producción, exploración, producción, refinación, transporte, almacenamiento, distribución e incluso petroquímica. Pero esta ley casi no se ha cumplido hasta el momento, porque yo pienso que los gobiernos anteriores no han tenido mucha voluntad de potenciar a la empresa por diferentes motivos. Pienso que está muy vigente el planteamiento de la subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado y que por lo tanto no se le otorga pues un rol importante a las empresas públicas. Eso es lo que está en la Constitución, ¿no? Está en la Constitución, pero a la vez pues es una cuestión muy sui generis. Nosotros políticamente no hemos querido entrar a discutir el tema porque hay una ley de Petroperú y es un planteamiento pues que nos parece que... No sería muy constitucional la ley, digamos. Puede ser, pero nos parece que es más que nada una cuestión política y que no obedece a lo que está pasando actualmente en América Latina y en otros países del mundo, donde ya queda claro pues que algunas actividades de empresas estatales son perfectamente compatibles con la promoción de la inversión privada y con la consecución de objetivos gubernamentales que pueden ser desde el fortalecimiento de la empresa hasta, por ejemplo, la masificación del gas en el sur del país, que es un objetivo importantísimo para propender a que la pobreza en esos sectores disminuya, ¿no? O sea, este planteamiento del gas a 12 soles se puede hacer realidad con el gas natural. Entonces, ¿pero para qué se necesita una empresa pública para eso? Es una cosa que se puede hacer. Porque en muchos aspectos lo que tenemos es que estas son industrias nacientes que si no hay un apoyo inicial del Estado no llegan a salir. Por ejemplo, Camisea. Si el gobierno no le hubiera dado la recuperación anticipada del IGB, el fraccionamiento arancelario hasta en 7 años, en lugar de que se pague el mismo año, si no le hubiera dado el arrastre de pérdidas de 4 a 8 años, el take or pay que le dio Electroperú para el gas de la central de Ventanilla y la garantía de la red principal para que se pague el tubo, entonces ese no hubiera salido. Bueno, pero son condiciones, digamos. Pero hubo un incentivo a la oferta, privada, ¿no? Hubo un incentivo a la oferta, ¿no es cierto? La oferta salió adelante. Entonces también puede haber en determinados momentos un incentivo a la demanda, o podemos también tener un incentivo a la oferta, que sería el gasoducto del sur. No hay muchas razones por las cuales un gasoducto del sur no podría tener incentivos como aquellos que está planteando como que se plantearon en el gasoducto de Camisea. No se van a dar, pero no está excluido, ¿no? O sea, hay momentos en los cuales este concepto de muchos economistas, entre ellos Paul Krugman, de la industria naciente, ¿no? O sea, ayudar a una empresa a salir hasta que ya puede caminar y en ese momento se privatiza o se vende a los privados. Lo hizo Ecopetrol en Colombia para la masificación del gas. Hace 25 años comenzó Ecopetrol, tendió las redes, los gasoductos, tendió las redes de distribución, luego en las ciudades y ahora ya lo privatizó. Pero, por ejemplo, este asunto de que es compatible con el sector privado, la intervención de Petroperú que piensa o plantea tener Petroperú en la comercialización del gas para intentar bajar un poco el precio del gas, entiendo que eso movería alrededor del 40% del mercado del gas, según parece. Eso es lo del GLP. Lo del GLP, claro, el GLP.
ahí hay un acto de preferencia para Petroperú en detrimento de los competidores privados, porque se le va a pagar, según he leído, con, digamos, Petroperú va a recibir el gas de Pluspetrol, son las regalías. No, inicialmente se habló de eso, pero el tema es que hemos estado conversando con Pluspetrol y se le va a comprar al mismo precio y en las mismas condiciones que Pluspetrol le vende a las otras empresas privadas. O sea que no va a haber ningún tipo de regalía ni nada. Algo se habló de eso al inicio, pero eso ha quedado desvirtuado. En estos momentos vamos a comprar una cantidad importante de gas, de GLP, y el planteamiento que tenemos para disminuir el precio al ama de casa es incrementar la competencia, ¿no? El mercado ahora está dominado por 2 o 3 grandes actores y nuestro planteamiento comercial es el siguiente. La fase de envasado y de comercialización se lleva más o menos 1/3 de los 35 soles, más o menos 13 soles. Ahí hay posibilidades muy reales de poder disminuir el precio a través de políticas de comercialización. Una de ellas, por ejemplo, es que en todos nuestros grifos, que en realidad no son nuestros, son asociados a Petroperú, Petroperú no tiene grifos, y en los grifos de empresas como PEXA, los balones de gas se pueden poner en las estaciones de servicio. Quienes quieren los balones pueden venir a comprar esos balones. Y entonces en ese momento se puede generar una distribución sobre la base de la reducción en la distribución. O sea que vamos a usar mecanismos puramente de mercado, no vamos a entrar a ningún tipo de subsidio, no lo vamos a vender por debajo del costo, no se va a suprimir el IGB ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, había una solución para el tema del GLP que era construir un poliducto, me parece, hasta Lima, bueno, que eso abarataría sin duda, pero bueno, eso lo puede hacer un privado, en fin. Sí, en eso nosotros hasta ahora no hemos participado. El tema lo planteó Graña y Montero en el 2007-2008 y tenía todo bastante avanzado, pero diferentes intereses que, digamos, están más de acuerdo con que se mantenga la política actual, lo disminuyeron y ya entonces Graña y Montero desistió de ese proyecto, ¿no? Que era un proyecto de iniciativa privada. Lo que tiene ese proyecto es, digamos, en estos momentos desde el punto de vista de competir con el barco, porque hay un barco que va desde Paracas al Callao, no es tan clara la ventaja. Sí lo sería dentro de 2 o 3 años cuando el consumo del GLP aumente, porque va a seguir aumentando, pero la ventaja que tiene es la seguridad, porque cada vez que hay maretazo y no pueden entrar al Callao los buques, hay un problema, ¿no? Y siendo un ducto pues de Pisco a Lima, donde ya incluso el gas natural viene por ahí, no sería muy complicado, ¿no? Entonces, eso nos parece sí que sería importante. Además, otros países como Colombia, incluso como Bolivia, como Argentina, están llenas de ductos. Nosotros, toda la costa y en general todo el país, lo abastecemos con cabotaje, ¿no? El barco que sale de Talara para en Chiclayo, para en Trujillo, a Salaberry, para en Eten, y así, ¿no? Y así para el sur. Entonces es un poco complicado y ahí tendríamos que ver nosotros de ver si hay alguna mejora, pero eso no está en nuestros planes en este momento. Bueno, ¿cómo hacemos con la... Petroperú quiere ahora ingresar como socio de todo el tema del gasoducto del sur, incluyendo la petroquímica, que es todo esto es un gran proyecto como de 15.000 millones de dólares. Y Petroperú quiere tener, entiendo, el 20% de todo esto. Y bueno, ya no voy a insistir en la pregunta de por qué, cuál es la razón, en fin, es una especie de capricho histórico nacional, lo que cosa. Pero la pregunta más concreta es ¿con qué dinero, digamos, para participar con el 20% hay que aportar capital? ¿O se le va a exigir una participación a cambio de nada? No, es un tema importante. Nosotros vamos a intervenir en este proyecto cumpliendo un mandato, ¿no? de nuestros accionistas, e incluso se está planteando que esta intervención se va a dar a partir de la elaboración de un proyecto de ley que se va implementando. Son el Estado. Por eso. Nuestro accionista es el Estado y el planteamiento tiene varios puntos importantísimos. Uno de ellos, por ejemplo, es la seguridad energética. En estos momentos, toda la generación eléctrica del país, no toda, la mitad de la generación eléctrica del país
está dependiendo de las termoeléctricas que están en Chilca. Y esas dependen en el tramo selva de un solo tubo, porque ya de la sierra para acá sí hay dos tubos, el de TGP y el de Perú LNG, ahí son dos. Entonces es un riesgo muy grande. El cálculo del Ministerio de Energía y Minas es que son 300 millones de dólares diarios de pérdida en el caso que ese tubo se rompiera, ¿no? Entonces, depender en la mitad de la energía, de la generación de energía de un solo tubo. Para construir el gasoducto, pero no para que Petroperú ingrese como socio. No, es que nosotros en un primer momento vamos a intervenir como socios, como garante de esa seguridad energética. El segundo tema es llevar el gas al sur para tener un polo energético en el sur que en este momento no hay, pero quizás lo más importante tiene que ver con el hecho de impulsar este proyecto para masificar el gas en el sur, ¿no? Nosotros, o sea, tenemos... Claro, pero nada de eso justifica la participación de Petroperú en el proyecto. Todo eso lo puede hacer Kuntur. Bueno, es que en estos momentos justamente el tema es que se declara el proyecto de seguridad, o sea, como un proyecto de seguridad energética importante, y por eso se considera que Petroperú debe participar. Mira, el tema es cómo haces para impulsar este proyecto en adelante en momentos en el cual todavía no tienes seguridad de salir. Te doy un ejemplo. En Chile, en el año 2004, cuando Argentina deja de exportarle gas a Chile por los problemas que tiene, el presidente Lagos, la estatal chilena, dice, bueno, ¿y cómo hacemos para tener seguridad energética? Nos han cortado. Entonces vamos a hacer un terminal de regasificación en la costa. Y ese terminal de regasificación nos va a permitir recibir buques con GNL. Bueno, y entonces se le encarga a ENAP organizar el proyecto. ENAP organiza una asociación público-privada con British Petroleum, con Colbún y con otros. Hacen una inversión de $1.000 millones y en 5 años tienen listo el terminal de regasificación. El gerente de British Petroleum declara que si no hubiera habido la voluntad del Estado y la intervención de ENAP para sacar adelante ese terminal de regasificación, probablemente no hubiera salido. Entonces, ese es el mismo espíritu que nos anima acá. Queremos impulsar ese proyecto hacia adelante y es una decisión de un nuevo gobierno. Que el Ministerio de Energía y Minas quiere impulsarlo, en fin, no sigamos discutiendo sobre eso, porque pero bueno, lo que pasa es de que yo pienso tenemos que ir a una pausa y regresamos porque quería sobre el tema además del financiamiento de la participación, ¿no? Regresamos. Claro, la red donde todo es posible. Abre tu cuenta ganadora y entra al sorteo de un pack con el mejor cacao de oro verde y una batidora KitchenAid. RIMAX Seguros. Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ahora Claro te trae una super velocidad. 4G, la llave a un nuevo mundo en tecnología. Siente la velocidad como nunca imaginaste. Con la tecnología 4G de Claro. La red donde todo es posible. Domingo 3 p.m. Tras reiteradas quejas nos dirigimos a casa del adolescente percusionista. Lo que pasa es que no le gusta el rock. Si tocara Nueva Ola, no se quejarían, pe. Tus vecinos no van a cambiar. Mejor cámbiate de depa con la cuenta millonaria de Interbank, que sortea un depa y un auto para un solo ganador. Asegura tu auto en Corredores de Seguros Falabella y llévate un LCD de 32 pulgadas y un home theater. ¿Y yo puedo asegurar mi auto? En Corredores de Seguros Falabella asesoramos personas como tú.
Seguimos conversando con Humberto Campodónico, presidente de Petroperú. Bueno, estábamos hablando sobre digamos, el proyecto de participación de Petroperú en este asunto del gasoducto del sur, sí, y la petroquímica, que repito, creo que es un proyecto en total como de 15.000 millones de dólares. Petroperú querría participar con un 20%. Y la pregunta es de dónde va a sacar esa plata. Petroperú, en primer lugar, tiene pérdidas. Y en segundo lugar, tiene que invertir creo que como 1.500 millones de dólares en la modernización de la refinería de Talara. No tiene el dinero para hacerlo. ¿De dónde va a sacar los aplausos? A ver, Petroperú no tiene pérdidas, ¿no? O sea, Petroperú tiene utilidades en este momento. Bueno, acá tengo el resultado económico del 2010, menos 109 millones de soles. Acabamos de capitalizar. Esta es una empresa general de accionistas y hemos tenido 279 millones de soles de utilidad en el 2010. No sé de dónde saldrá esa cifra, pero te puedo garantizar. El resultado primario, menos 100 millones de soles en 2010. No, pero resultado primario, económico, menos 100. No, eso resultado primario económico, esas deben ser cifras del Banco Central de Reserva, donde no se está considerando el estado de ganancias y pérdidas con el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, que a veces el Estado te debe, etcétera. Pero te puedo asegurar, ha salido, está colgado en la página web de Equilibrium, la clasificadora de riesgo, porque estamos ya listando en la Bolsa de Valores y vamos a cotizar nuestra acción en la bolsa. Equilibrium nos ha dado AA+, que es casi un 19 sobre 20, porque lo máximo es AAA. Ha señalado ahí nuestras fortalezas, también algunas debilidades, sobre todo de gestión, pero ve muy bien nuestras sinergias y considera que tenemos toda la posibilidad de salir adelante, y con AA+, pues nuestra acción cuando entre a la bolsa va a ser recomendada. Aparte, quiero mencionar que la refinería de Talara acaba de ganar un premio de la Sociedad Nacional de Industrias, la medalla de plata a la calidad, otorgada por un comité de gran prestigio. Y bueno, eso lo que quiere decir es que la actividad que realiza la empresa la puede hacer compitiendo con otras, como en este momento compite con la Pampilla, incluso tenemos mejores números que la Pampilla, con buena calidad y acotada por una clasificadora de riesgo como Equilibrium, que protege los dineros de los inversionistas en la bolsa, que recomienda que nuestra empresa está muy bien. AA+, www.equilibrium.com.p. Ahí está colgado nuestro informe. Me parece raro que la refinería de Talara tenga tan buenos resultados. Es una refinería viejísima. ¿Sabes qué cosa, Jaime? Obsoleta. Eso es algo... Se suponía que había que modernizarla. Jaime, ¿o no? La edad de la refinería, si es cronológica, remonta a 1920 por ahí. 1920. Pero todo ha sido remozado y la edad verdadera de la refinería es de 1975. 75 y funciona. Si no, no tendríamos pues esta calificación que nos da la Sociedad Nacional de Industrias. O sea que no es necesario modernizarla. No, hay todo un mito que a veces lo propaga Pablo Secada, Aldo Mariátegui, que dicen que esta refinería es una cafetera vieja, que más bien pagaría para que alguien se la lleve. No es así. Hemos ganado, como te digo, ese premio a la... O sea que no es necesario... Hay que modernizarla, pues. Claro. Son 1.500 millones de dólares, eso voy. Pero el tema es por qué se moderniza, que también le toca a la Pampilla. 700 millones de dólares son ¿para qué? Para cumplir con las leyes del medio ambiente que se han puesto al día y que los estándares internacionales ahora y nacionales nos dicen que no podemos vender gasolina de menos de 50 partes por millón. En realidad el diésel. Claro. Ok. En Lima ya no se vende diésel ni de la Pampilla ni de Talara, porque estamos como en 2.000 partes por millón, la Pampilla incluso un poco más. Entonces, para ponernos al día con las leyes, es la mitad de la inversión, 700 millones de dólares. Y el resto tiene que ver con la ampliación de Talara, de 65.000 a 95.000 barriles diarios, claro, y además para poner una unidad de procesamiento de crudo pesado que permita una mejora en lo que estamos haciendo. Bueno, de acuerdo, pues, pero ¿de dónde van a salir los 1.500 millones que creo que era lo que iba a costar eso? O de repente es más. Es un poco más, incluso. Más, sí. Incluso, ¿no? El planteamiento que nosotros tenemos es el de un préstamo, o sea, una parte capital, una parte dinero propio. Es 80-20 más o menos, 80% deuda, 20% capital. Hemos contratado a un banco estructurador, que es el Société Générale, que va a salir al mercado internacional
una vez que esté terminado toda la ingeniería, a buscar el financiamiento. Pueden participar las AFPs peruanas, pueden participar los bancos de desarrollo internacional, pueden participar los bancos privados, que hoy día tienen mucha liquidez, pero por la recesión en Europa no la pueden ¿Cuándo invertir. sería esta operación? ¿Perdón? ¿Cuándo sería esta salida al mercado? Esto, si lo terminamos en abril, es a partir de abril que comienza la estructuración, sería más o menos en julio, agosto del próximo año. Y en la... Ahora, van a listar en bolsa. Ahí, me imagino que ahí van a levantar capital también en bolsa, ¿o no? Yo quisiera también puntualizar que para que podamos conseguir este préstamo, va a haber una evaluación económica financiera hecha por un banco de primera a nivel internacional para que se demuestre que el proyecto es viable y que se puede pagar. Claro. Porque Société Générale, que ya está contratado por nosotros como banco estructurador, no puede salir a pedir plata en el extranjero por un proyecto que no se paga. Obviamente. ¿No? Entonces, lo que se demuestra es que ese proyecto, con los estudios iniciales y luego también al final, tiene que tener un aval de un, digamos, analista económico financiero internacional de primera, ¿no? Entonces, ese es un... Ahora, la cotización en bolsa, ¿van a colocar qué porcentaje? ¿20%? También 20% parece que es la cifra mágica en Petroperú. Van a colocar 20%. Y con ahí van a levantar capital, me imagino. ¿Cuánto se levantaría con ese 20%? Bueno... ¿Y por qué solo 20%? ¿Por qué no vamos a más? Petrobras creo que tiene casi 50%. No, a ver, en el Perú la ley dice que tiene que ser colocado hasta el 20% inicialmente, ¿no? Pero Petroperú está considerando que se va a colocar 20%. Ahora, ¿por qué? Porque no está dentro de los planes, por ejemplo, de la privatización de la empresa. En Colombia es un tope de 20%. En Brasil hay dos tipos de acciones. El capital social, donde el Estado brasileño tiene más del 60% y que es el que decide en el directorio las políticas de la empresa, y las acciones preferenciales, que son aquellas que tienen derecho a los dividendos primero que nadie. Ahí cerca del 70% son acciones preferenciales donde están las ADRs y diferentes inversionistas privados, ¿no? Tienen más del 70%, claro, pero no tienen el manejo de la empresa. Lo que tienen es el derecho preferencial al reparto de utilidades, ¿no? Entonces, dentro de ese esquema, a nosotros el colombiano nos parece el más cercano y sobre esa base entonces vamos a poner a la venta el 20% de las acciones de la empresa en la Bolsa de Valores. También eso lo que nos permite es... ¿Eso cuánto le permitiría levantar? Eso depende de cómo el estructurador y aquel que nos va a hacer la tasación de la empresa en su conjunto la valoriza, ¿no? Porque tienes que tener un valor. Nosotros pensamos que la empresa, digamos, a valor de lo que es los seguros con que la compañía contrae a nivel internacional, estamos hablando entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. Ya. Ese es el valor para los aseguradores a valor de reemplazo. Ahora, a valor mismo de los activos, yo diría que podríamos estar entre 1.000 o 1.500 millones, pero eso es una aseveración mía que tiene que ser contrastada. Bueno, y entonces, ¿de dónde saldría el dinero? Regreso a la pregunta original, para el aporte del 20% en el proyecto de 15.000 millones de dólares del gasoducto Sur más Petroquímica. No, pero eso es aparte, ¿no? O sea, en lo de la refinería vamos a financiarlo 80-20 con parte de nuestras utilidades y con lo que podamos levantar en la bolsa. El planteamiento del gasoducto andino y de la petroquímica es un planteamiento en el cual tenemos que tener el apoyo del Estado, ¿no? El Estado tiene que apoyar en ese proyecto para sacar adelante. O sea que nosotros vamos a poner plata, todos los contribuyentes. Los contribuyentes van a poner plata sobre la base de un proyecto que esté claramente delimitado, estudiado, que tenga todas las garantías, ¿no? O sea, no es Petroperú directamente, porque nosotros no tenemos la capacidad financiera en este momento para hacerlo. Ajá. Esto para... Bueno, ahora, esto todavía, lo que hemos firmado es un memorándum de entendimiento con Braskem para comenzar a ver el mercado, la ubicación, qué tipo de petroquímica, del etileno y de polietileno, cuál es el mercado de nuestras
asiático, en Brasil, al norte, en Colombia, en Chile, en Bolivia. Hay que hacer un estudio de mercado para determinar la viabilidad. Esa viabilidad se va a determinar en el momento en el cual también comience a producirse el gas y a construirse el gasoducto andino, porque sin gasoducto andino no hay petroquímica en Hilo, ¿no? Está íntimamente amarrado. Claro, obviamente. Nosotros hablamos de un proyecto integrado. Hay una negociación ahora entre el proyecto Kuntur y el gobierno que no se resuelve. En fin, ¿cuál es el nudo? ¿Qué es lo que está por definirse? ¿O qué se ha definido hasta ahora? Yo diría que con Kuntur se ha avanzado muchísimo en ver los números, ver el proyecto, ver las inversiones, ver cómo está estructurado todo. El tema fundamental es en este momento el hecho que el gobierno tiene que ver cómo estructura su participación ahí sobre la base de un mandato claro que permita que la ciudadanía sepa exactamente el por qué se está planteando que Petroperú entre a este proyecto. Se tiene que estudiar muy bien, tenemos el apoyo de la Corporación Andina de Fomento, que ya ha venido acá. Petroperú ha firmado un convenio con ellos para ver todos los números, toda la economía, todas las finanzas y toda la parte técnica, de manera que tengamos todas las garantías de que si se hace algo ahí, tiene la garantía de que va a resultar de manera adecuada. Bien, Humberto Campodónico, presidente de Petroperú, muchas gracias por muchas gracias participación. Fue entonces Humberto Campodónico, presidente de Petroperú. Vamos a una pausa.